Twin Peaks es la primera incursión en la televisión de uno de los cineastas más inquietantes de los años 80 y 90, David Lynch, director de Eraserhead, Terciopelo Azul, aunque para los aficionados del género sea más conocido por el fiasco de Dune. Para su relato se confabuló con Mark Frost, uno de los cerebros de Canción Triste de Hill Street, y dio nacimiento a la serie que acabó con todas las convenciones. Por si alguien no lo sabe, Twin Peaks es la historia de la investigación de un asesinato cometido en un pequeño pueblo rural cercano a la frontera de Canadá. La víctima es Laura Palmer, la inocente reina del instituto local, y el investigador, el agente del FBI, Dale Cooper, eh, tiene una actitud ante la vida, digamos que sorprendente, y métodos de investigación que incluyen misticismo tibetano y la interpretación de los sueños. Bueno, saludos queridos y queridas ficcionautas que ya empiezan a conectarse, conectarán, llegarán. Bienvenidos y bienvenidas a esta entrega, este expediente del día de hoy, que curiosamente pues nos lleva a una serie muy particular que se desarrolla o se empieza o se gesta en ese momento, digamos, como bisagra entre la década de los 80s y los 90. Básicamente en el año 89 vendrá, digamos, como una especie de punto cero para el desarrollo de un nuevo estilo de televisión, lo que podemos decir como una televisión o unas series más postmodernas. Twin Peaks, de una forma u otra, se convierte, creo yo, en el punto, ¿no? En el germen, digamos como en el punto base de lo que va a ser Archivos X, de lo que será después True Detective, de lo que será Indiana. Eh, Indudablemente, la clasificación de esta obra se empieza a volver, digamos, como un tanto resbalosa, en la medida en que sí hay ficción, pero no hay tanta de ciencia ficción, pero sí hay algo de policíaco, pero sí hay algo de thriller. Entonces, esa condición de inclasificable la hace muchísimo más cercana pues a todo esto que está ocurriendo, que es justamente como el paso del modernismo al posmodernismo. Ya hablaremos de todo eso. Por ahora, pues saludamos aquí a el querido maestro Rubén Andrés Martínez, que ya anda conectado por aquí. Eh, una persona que conoce también del tema y pues vamos a ver qué se cruza en esta conversación del día de hoy. Eh, Sin duda alguna, pues hay personas que vieron Twin Peaks en televisión colombiana por allá en los 90. A veces las cosas llegan en su momento y no siempre llegan, digamos, como ahí mismo, sino después, ¿no? Y en mi caso, pues llegó de forma tardía, pero llegan en el momento justo, o sea, cuando uno los puede como entender y disfrutar más, ¿no? Bien, por aquí también saludamos a el querido cosmonauta Andrés Conrado Montoya. Saludos, muchas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, pues sin más preámbulos, entremos un poco en materia, ¿no? Bien, Twin Peaks. En la portada de nuestra entrega de hoy, pues tenemos a este actor, Kylie McCallaghan, que encarna al detective Dale Cooper, un agente especial del FBI, y detrás de él está la fotografía de Laura Palmer, que es como el punto de partida de este relato. Bien, vayamos un poco más, ¿no? Digamos que para entender Twin Peaks es como también importante revisar algo muy particular, y es que la televisión en la década de los 80 estaba como muy arraigada, estaba digamos como muy centrada en todo el tema del melodrama, de lo que llaman en España el culebrón. Y pues teníamos estas sagas épicas como Dallas, Dinastía, y pues en esas épocas también llegaban a nuestras latitudes, pues digamos, los ricos también lloran y otro tipo de series, digo, de novelas, ¿no? Que para ese entonces, pues digamos, en el argot
latino no existía el tema de temporadas, no existía el tema de episodios, capítulos, ¿no? Sino simplemente decía como la novela, ¿no? La telenovela, el melodrama. Y este melodrama, pues digamos que de cierta forma recogía, ¿no? Algunos aspectos propios como de la cultura para la cual se producía. Bien, en este caso, pues digamos que antes de entrar como con Twin Peaks, sí es bueno y es pertinente pues mencionar a uno de los grandes investigadores de este tema, que es nada más y nada menos que Jesús Martín Barbero. Eh, Él fue durante muchísimo tiempo profesor de comunicación en la Javeriana y desarrolló un enorme corpus de investigación en relación a lo que él llamó las mediaciones, ¿no? Y las mediaciones, ¿qué es? Básicamente es como el impacto de la tecnología, la comunicación y los medios en la cultura misma que los produce, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos que ahí vamos a ver algo muy particular y es justamente cuando él empieza a centrar como hace un enfoque, como que centra su atención en el melodrama, ¿no? Entonces él va a decir lo siguiente. Permítame acá. Porque como en las plazas de mercado, en el melodrama está todo revuelto. Las estructuras sociales con las del sentimiento. Mucho de lo que somos, machistas, fatalistas, supersticiosos, y de lo que soñamos ser, el robo de la entidad, la nostalgia y la rabia. En forma de tango o telenovela, de cine mexicano o de crónica roja, el melodrama trabaja en estas tierras una veta profunda de nuestro imaginario colectivo y no hay acceso a la memoria histórica ni proyección posible del futuro que no pase por el imaginario. ¿De qué beta se trata? De aquella en que se hace visible la matriz cultural que alimenta el reconocimiento popular de la cultura de masas, ¿no? Esto va a ser digamos, como un primer punto de partida. Y en el melodrama, pues vamos a ver que hay como una serie de elementos que confabulan justamente pues como para crear estas conexiones, ¿no? Dice Martín Barbero, en este proceso se mundializan imaginarios y la televisión es el medio con mayor capacidad de originarlos. Los imaginarios son muy importantes para la mayoría de las personas que se les permite soñar. Bien, resulta, pasa y acontece que obviamente Lynch, ¿no? Venía pues de cierta manera de hacer televisión, pues había hecho también, digamos, bueno, Duna, vale la pena, digamos, aclarar que no es tanto la cuestión de David Lynch, sino era más de el productor, Dino Laurentiis. Sin embargo, Lynch siempre dirá en las entrevistas que a mí no me metan en ese rollo, esa película no me acuerdo, no sé si la filmé, etc. ¿Sí? Entonces, él quería como entrar de lleno en la televisión, y empiezan pues como a confabular, ¿no? Con un canal que es la ABC, la cadena ABC, una idea que tenga que ver pues como con esos elementos de melodrama, pero que incorpore como algo novedoso y de alguna manera ABC le dijo a David Lynch, bueno, pues, bueno, propongan a ver qué ocurre, qué sale. Y David Lynch se confabula, se conecta con Mark Frost. Mark Frost, digamos que venía de hacer una serie, ¿no? Que tenía que ver como también con el tema del melodrama. Y ellos dos pues empiezan a tomar elementos propios de novelas como Peyton Place, ¿no? O como la llamaron en español, Vidas Borrascosas. ¿De qué trata Vidas Borrascosas o Peyton Place? ¿No? Digamos que la historia nos habla de un pueblo apacible, pero esa pasividad, ese encanto de lo apacible, lo que hace es como ocultar una situación, un delito. Y esa de cierta forma es como la fachada. Entonces ahí viene como primer punto de por qué razón utilizan este elemento, ¿no? Ya les voy a decir por acá. Entonces,
La mayoría de las fuentes nombran el filme Vidas borrascosas, Peyton Place, de 1957, donde el director Mark Roxon da vida a una población supuestamente apacible que oculta un escándalo, como modelo utilizado por nuestros hombres para cimentar ese lugar, y la razón es porque Lynch y Frost decidieron verlo juntos para sacar ideas, tal como lo explicó Tony Kantz en una entrevista. De esta película va a salir pues una serie, ¿no?, que se llama El regreso a Peyton Place, y también van a haber otras influencias más, ¿no?, como Santa Bárbara, Dinastía, Dallas, ¿no? Y en todas ellas, pues digamos que van a ver como, primero, pues unos arquetipos, unos elementos que son ya como habituales, son convencionales, serían tropos, por así decirlo. Y también estaría pues como ese tema del gatillante que lo vuelve muy thriller, que digamos las relaciones interpersonales, etc., ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que ya habían existido productos transgresores, ¿no? Como por ejemplo la serie The Prisoner, que es de los años 60 y que nos presentaba pues a este actor, Patrick McGoohan. Si no lo recuerdan, de pronto sí recordarán a este personaje, él encarnó al rey eh, Eduardo Pinas Largas en la película de Corazón Valiente, ¿no? Eso ya es como de uno de sus últimos papeles. Él encarna en esta serie a un espía que trabaja para el MI6 y él quiere escapar, es decir, ya quiere renunciar al servicio secreto, y cuando él va en el vehículo que lo lleva, pues obviamente un gas lo adormece, y cuando despierta resulta que está como en un complejo, una especie de retiro, ¿no? Y él, de una manera u otra, quiere escapar de ese lugar, pero cuando intenta escapar, vuelve. Y siempre lo atrapa una esfera blanca y lo lleva nuevamente al lugar donde es, ¿no? Y ahí básicamente no lo conocemos su nombre, sino que simplemente lo conocemos como el número 6, number 6. Y esta, digamos, pues que va a ser como un formato, una estructura narrativa muy diferente a lo que se presentaba también, por ejemplo, Vértigo, de Alfred Hitchcock, ¿no?, que ya presentaba también justamente como esas estructuras diferentes. Entonces, la cadena ABC, responsable tiempo después de series como Amas de Casas Esperadas, Grey's Anatomy, que ya va por la temporada 20.000, y la serie Lost de J.J. Abrahams, que por supuesto también tiene como unas 14 temporadas, y si alguien se asume en el reto de verla, pues obviamente respetable. Pero es, digamos, de mucha dedicación, muy, no tanto, pero sí parecido a lo que puede ser atreverse a ver One Piece, ¿no? Un reto impresionante. Bien, ABC entonces como que contrata a estos dos hombres, a David K. Lynch, recordemos algunos datos. Él nace en Missoula, Montana, el 20 de enero de 1946. Es director de cine, guionista, actor, productor de música electrónica y también artista. O sea, básicamente se mueve entre las artes disciplinas, ¿no? Particularmente. Es conocido por películas como Eraserhead, Blue Velvet o Terciopelo Azul, Mulholland Drive. También está otra que hizo con Nicolas Cage. Bueno, él tiene varias filmografías. Su actividad artística se extiende al terreno de la pintura, la música, la publicidad, la fotografía y el diseño inmobiliario. Recibe la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes por su primer Corazón Salvaje, que esa es, allí participa Nicolas Cage, si no soy mal, con Ellen Hunt, si mal no estoy. Y digamos que un sello característico de David Lynch siempre será como ese gusto o esa proximidad con el dadaísmo y el surrealismo. Y también, digamos, pues esa impronta de crear atmósferas misteriosas donde lo cotidiano también se combina o se mezcla con lo soñado, con lo que pronto puede ser, ¿no?, una proyección, una emulación. ¿Mm? Y Mark Frost, que nace el 25 de noviembre de 1953, es ante todo guionista de cine y televisión y es director y productor ejecutivo. Su trabajo comienza a ser reconocido a mediados de los 80 gracias a la serie de televisión Hill Street Blues
Y otros trabajos importantes como por ejemplo Twin Peaks on the Air, que también coescribió la película Storyville, también ha hecho Los Cuatro Fantásticos y Juego de Olor, que es basada en su propia novela. Entonces ahí tenemos esos créditos, pues Mark Frost era ya como un hombre muy experimentado en la televisión. Y también esto va a contar con el aval, con el apoyo, con el espaldarazo de Aaron Spelling, que fue un productor de películas y series de televisión estadounidense y pues que de cierta forma fue el productor de televisión más prolífico. Si no lo recuerdan a él, tal vez recuerden a su hija, Toya Spelling, que hizo parte del elenco de clase Beverly Hills 90210. De ya por ahí más o menos hay unas pistas, ¿no? Bueno, Spelling produce esta idea y lo primero es que obviamente va a salir un piloto, pero antes del piloto hay que también tener presente que no solamente los melodramas estadounidenses van a servir de base. Resulta que también hay un evento y digamos que la mayoría de personas que han indagado acerca de Twin Peaks conectan con este evento que ocurre en 1908. Resulta que Hazel Drew muere trágicamente y ella pues digamos que despertaba unas envidias, primero porque era rubia, porque tenía digamos ojos azules y tenía una belleza despampanante para su época. Ella digamos que el cuerpo fue encontrado con el cráneo aplastado en el lugar de Tailspon el 7 de julio de 1908, en una sección remota y muy boscosa de Sand Lake, cerca del norte de South Detroit, Nueva York. El fiscal de distrito que investigó, entrevistó a todos los lugareños que la conocían, a su familia, a muchos de sus amantes secretos y a cualquiera que la encontró por casualidad la noche en que fue asesinada, pero dejó pasar a dos sospechosos influyentes, ambos republicanos, en una ciudad notoriamente corrupta. Entonces ahí tenemos como una base interesante, ¿no? Y esto, pues de cierta forma también se publica en los tabloides. De esto también han sacado algunos libros en relación a este misterio. Eh, Dicen, ¿no? Aquí está, por ejemplo, los papás, ¿no? Entonces dicen, no entres al bosque de noche, advirtió su abuela. Se decía que el fantasma de Hazel Drew rondaba la zona esperando a que se identificara a su asesino. Frost y Lynch estuvieron de acuerdo en que era una gran premisa para un programa de televisión. Usaron la historia de Drew como inspiración para su personaje de Laura. Tanto Hazel Drew como Laura Palmer eran dos bellezas de un pueblo pequeño cuyos asesinatos expusieron las horribles fechorías de los ricos y prominentes lugareños. Ambas tenían amantes secretos y relaciones sórdidas. Pero aunque el asesinato de Twin Peaks finalmente se resuelve, los asesinatos de Drew nunca fueron revelados hasta ahora. Entonces aquí ya vemos que va a haber, ¿no? Esos componentes, digamos, que son, ¿no? Muy, digamos, como el sabor, ¿no? Justamente de esa matriz cultural estadounidense que de cierta forma siempre ha estado presente el tema de los asesinatos, ¿no? Y por eso también, digamos, como germina pues el noir, ¿no? La novela negra con Dashiell Hammett y los exponentes de la agencia Pinkerton, ¿no? Dice el querido Rubén, la gente tiende a olvidar que Mark Frost fue una parte supremamente importante en la génesis de Twin Peaks y los personajes que lo pueblan. Lynch siempre le ha reconocido su aporte en la creación de la historia. Incluso se dice que de alguna forma, digamos, Frost se sienta más como en el lugar de los personajes como más racionales y Lynch se enfoca justamente en personajes como Cooper, ¿no? O sea, digamos que cada uno es una mente dividida, ¿no? Que dice ahora como que cada uno escribe estos personajes, pero sí, digamos que Mark Frost es como el responsable de el arquitecto de todo de sensación, ¿no? Ahí tenemos inclusive hasta la misma fotografía de Hazel Drew, ¿no? Como también se vuelve también como un modelo para la fotografía de Laura Palmer, que es la que está justamente como en el colegio, ¿no? En la sala de los trofeos y todo esto del colegio, pues está la foto ya que era como la más querida de la comunidad estudiantil. Y bueno,
Ahí llegamos a inicialmente lo que va a ser el piloto, ¿no? Digamos que algunos de pronto tuvieron la fortuna de conocer este piloto en estas formas tan particulares de distribución que eran los cineclubes, ¿no? Los cineclubes, digamos, de barrio, ¿no? Digamos acá sí era muy común que en ciertos barrios había como ese garaje que se convertía en cineclub y ahí pues se alquilaban las películas. Algunos de pronto conocieron Asesinato en Twin Peaks, que era el piloto, un largometraje de 90 minutos, que servía pues como punto de entrada para lo que va a ser, ¿no? La serie. Eh, esta fotografía es parte de la presentación. Ahí vemos entonces cómo sale el título y de fondo suena pues una balada muy tranquila con unas tonadas como de bajo, tom, 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 con unos tiempos bastante largos y unas disolvencias que nos va mostrando que es un pueblo relacionado pues con la madera, que tiene como unos desarraderos, que es bastante tranquilo, ¿no? O sea, es en las montañas, tiene muchos pinos, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Inicialmente no se iba a llamar así, sino iba a tener otro nombre, pero le pusieron Twin Peaks o Picos Gemelos. Y aquí, pues de cierta forma, justamente tenemos que entrar inicialmente a reconocer quién es quién, ¿no? El dramatis persona de esa serie que tiene sus complejidades, ¿no? Ahí, esos son como anexos de la época donde se muestran pues a la mayoría de los protagonistas o personajes que van a ir apareciendo en la serie. Algunos tuvieron una prolífica carrera en televisión y en cine, empezando pues obviamente por la gente Cooper, que como lo dijimos al comienzo, pues digamos que el primer punto de contacto que tuvieron con David Lynch fue justamente en la versión de Duna, ¿no? Kylie McGallaghan encarnará a Paul Atreides en esta película, luego participará en Terciopelo Azul y ya se vuelve pues como un actor recurrente en las producciones. Actualmente el señor Kylie McGallaghan aparece en la serie de Fallout, ¿no? Ahí encarnando un personaje. También están otros, como por ejemplo Lara Finbloy, ¿no? Que tuvo pues una participación en Hombres de Negro, y así, ¿no? Hay pequeños papeles por ahí, ¿no? Entonces, los principales, ¿no? Van a ser la actriz Sheryl Lee, que encarnará a Laura Palmer, y que se ha mantenido y de cierta forma en las 3 temporadas, digamos que ella sigue, digamos, parte del personaje. También está James Marshall, que interpreta eh, al novio de Laura, pero recuerden que Laura también tiene un amante. También está, por ejemplo, Magden Amik, que interpreta a la cámara maltratada. Y también tendremos a Ray Wise, ¿no? Si no lo reconocen así a primera vista, pues de pronto lo recordarán porque hace parte de esta pandilla, de este clan que da o acribilla, o no sé cómo decirlo, a Alex Murphy, ¿no? Él es parte del elenco de la película Robocop. Um, sí, había, Rubén aquí nos confirma, ¿no? Había tremendos actores y actrices en esa serie, pero con mayúscula sostenida. Sí, o sea, David Lynch se aseguró de tener como los canons, ¿no? También saben Grace Zabriskie, que encarna, bueno, Ray Wise encarna a Leland Palmer, ¿no? Que este es una personaje particular, ¿no? Grace Zabriskie, que encarna a la fumadora madre Laura Palmer. David Lynch ingresa, es curioso, ¿no? Pero digamos que en la serie como tal, Lynch en la primera temporada solo filma o produce, dirige 3 episodios. El resto son directores invitados, ¿no? Pero David Lynch firma aquí como actor, ¿no? Y él interpreta pues como al agente también del FBI, Gordon Cole. Que es curioso que él tiene un aparato y unos audífonos y tiene una forma de hablar muy particular, ¿no? Siempre habla como hacia afuera, como exteriorizando su pensamiento, ¿no? También está Catherine Margaret Letterman, que va a ser un personaje que se llama Lady Leño,
una mujer, ¿no? Que tiene, digamos, como esta especie de visiones y está siempre acompañada de un pequeño leño. Entonces esto va a ser también como muy particular, como ahí empieza como el tema surrealista y misticismo de esta serie. También tenemos a Peggy Lipton, que daba vida a Norma Jenkins, ¿no? Propietaria del café. También está Mary Jo Deschanel, que es la mamá de Zoe Deschanel, ¿no? Y ella encarnaba a Ellen Hayward. Y también tenemos a Ross Tamblyn, que interpretaba al escéptico doctor Lawrence Jacobi. Y estos son simplemente algunos de los personajes que van a ver en la serie. Entonces, ahí más o menos uno encuentra diferentes aproximaciones. Esta me parece muy particular, que es como un diagrama que nos ilustra cómo son dadas las interconexiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son los investigadores? Primero, tenemos al agente Cooper, que es el que es enviado a este pueblo, y el agente Cooper siempre escucha a través de un dispositivo la voz de alguien, que es Diane. Diane, ¿quién es? Es la misteriosa secretaria de Cooper, y es como la que de cierta forma le da pistas o le asigna cosas, ¿no? También tenemos, digamos, al margen de ellos está, por ejemplo, el sheriff Truman, Harry Truman, que es el sheriff de Twin Peaks, como el encargado. Inclusive él sospecha mucho de los métodos del agente Cooper. También está Lucy Moran, que es la secretaria del sheriff, y siempre tiene donuts a la mano, ¿no? O sea, siempre hay donuts en este pueblo. El agente Brennan, que es como el policía llorón. También tenemos a el entorno de Laura, que sería obviamente Lillian Palmer, el papá, Sarah Palmer, la madre, Madry Ferguson, que es la prima de Laura, con un parecido asombroso a la víctima, Bobby Briggs, que es el novio de Laura, James Hurley, que sería el amante de Laura, Donna Hayward, la mejor amiga de Laura y amante de Hurley, Margaret Letterman, la mujer del leño, y Bob, el espíritu malvado. Y digamos que ahí, ¿no? Dentro de esa extrañeza, además del leño y de Bob, está el enano bailarín que aparece en la habitación roja. Bueno, dice Rubén, ese diario secreto es una lectura muy oscura y dolorosa, pero explica mucho de la serie. Así es, ¿no? Esos son como los productos que han salido en la serie. Inclusive es muy sencillo encontrar en Google. Ustedes buscan guía turística de Twin Peaks y les aparecerá un PDF bastante robusto que explica, ¿no? Digamos, cómo funciona el pueblo. O sea, es un material, digamos, como muy interesante que se ha dispuesto al bien de la comunidad, ¿no? Entonces, para que lo vean. Entonces, con estos personajes, con este entorno, el planteamiento era así. Twin Peaks es muy simple. ¿Quién mató a Laura Palmer? Y es que cuando el cadáver de una joven estudiante de un pequeño pueblo de Washington aparece flotando en el río en bolsa de plástico, la vida de todos sus vecinos cambia irremediablemente. Ese es el detonante, ese es el gatillante. Y el agente especial Cooper, ¿no? Llega al pueblo pues dispuesto a resolver el crimen y de paso servir a David Lynch y a Frost como vehículo para introducir al espectador en su particular universo. Un lugar en el que hasta los agentes del orden están obsesionados con el modus operandi favorito del cineasta, los sueños. Todos tienen que ver con los sueños. Yo vi los sueños, ¿no? Debemos recordar que lo que en un primer momento parece abstracto y surrealista no es sino un costumbrismo exacerbado tamizado por la somnolienta pátina de un autor que se sabe el soñador principal de todo lo que aparece en la pantalla, ¿no? Entonces, básicamente, el soñador soñado. Ya somos parte, ¿no? Digamos, de ese acuerdo simplemente cuando empezamos a ver la serie. Ahí vemos, pues, digamos, esos entornos, la causa de la Palmer, ¿no? Que ya nos dice, pues, que es de una clase acomodada entre este pueblo, ¿no? Y que de cierta forma, pues, uno siempre piensa, bueno, pero si lo tiene todo, ¿por qué razón pasan esas cosas, ¿no? Y ahí vemos, pues, a la agente Cooper, ¿no? Que de cierta forma va tomando sus notas, va tomando sus registros. Y aquí conectamos con otro elemento indispensable, otro elemento importante que es la habitación roja. Para quienes de pronto vieron en Netflix la tercera temporada, se dieron cuenta que siempre, ¿no? Arranca justamente en este escenario. ¿Qué es la habitación roja? ¿No? La habitación roja, primero, la pregunta sería, ¿qué es este lugar cambiante? ¿Es un sueño de Cooper?
¿Es la guarida de Bob, el ente maligno que ronda a los personajes desde el inicio de la serie? ¿Será acaso la sala de espera de la Logia Negra, esa realidad en la que tiene desconcertada la sección del FBI? Pues sí y no. Justamente es como ese, ese umbral que permite desplegar otros aspectos de los matices de los personajes, ¿no? En esta habitación roja, pues tenemos justamente como estos énfasis en el diseño, por ejemplo, ese tramado en el piso nos evoca en cierta medida eh, el papel tapiz, el fondo, ¿no? El suelo, la alfombra del hotel de El Resplandor, ¿no? Stanley Kubrick, la estatua, ¿no? La Venus de Milo, las lámparas, ¿no? El enano bailarín, que inclusive la forma en que habla es bastante extraña porque es como si fuese grabado al revés, pero pues proyecta al derecho. Todos los personajes que aparecen allí son como el subconsciente, ¿no? Como el subconsciente de quienes entran allí. Y esto también permite algo muy particular y es ver como las sombras de estos personajes, ¿no? Digamos como aquello que también los constituye. ¿Cierto? Y eso también nos lleva, pues, como otro tema que sale en la serie, que es justamente el tema de los doppelgangers. Es decir, en la habitación roja, tú puedes ver, ¿no? Que entra Cooper, pero allí, digamos que se manifiesta y ya como que se quita, ¿no? Digamos como que se desprende esa piel del caballero andante para dejarnos ver su otro lado, su sombra, igual que la de Laura, ¿no? O sea, Laura también tiene sus sombras, sus matices, ¿no? En la primera temporada, que son 8 capítulos, pues básicamente se despliega muy en esta trama muy policial. Ya en la segunda temporada, donde se empiezan a ver más detalles, e inclusive ahorita hablaremos también como de las películas que van generando también como apoyo a estas teorías locas, ¿no? Otra cosa que nos enseña la interminable habitación roja es la condición dual de todo cuanto existe. Si este es un sueño, significa que hay alguien durmiendo que vive en un mundo que no lo es. Si Cooper es el perfecto caballero andante, su reflejo será el mal más oscuro. Si Laura, la impresión de ser la Inmaculada Reina del Baile, los demonios son los que danzan en su diario secreto. O sea, sus contrapartes, ¿no? Todo aquello que ocultan, ¿no? El sentido de esas dualidades es, en esencia, la confrontación final. Pero no sé si llamarlo entre luz y oscuridad, ¿no? Ya no es tanto como entre bien y mal, sino es más como en esa dualidad en la que vivimos la mayoría de seres humanos. Eh, o quizás el descubrimiento de que una no puede vivir sin la otra o si es un propio enfrentamiento eterno. Porque de cierta forma, pues tenemos esos dos matices en nuestra identidad, ¿no? Y eso ahí ya, digamos que uno lo podría explicar o andar mejor si nos remitimos pues a toda la teoría del psicoanálisis de Carl Jung, ¿no? Que él decía justamente el tema de la persona, las sombras, el reflejo, todos estos elementos, yo creo que yo diría que esto es bastante junguiano para poderlo entender mejor. Este es un rato tan oscuro como bufonesco, tan rotundo como absurdo, un juego de doble cara dentro y fuera de la pantalla que se permite pasar de tramas truculentas y tenebrosas a teorías existenciales, a un complejo organigrama de relaciones sentimentales que convierten a Frost y Lynch en los guionistas de una irresistible telenovela, ¿no? Recuerden, esa es la base. Y aquí viene algo también muy particular. Dentro del pueblo de Twin Peaks existe una afición. Los habitantes, sin tener, digamos, rango de edad alguna, todos y todas siguen un melodrama, un culebrón particular que se llama Invitación al Amor, Invitation to Love. Y este melodrama insertado dentro de la serie va a explicar y va a empezar como a dar también pistas, ¿no? De qué es lo que realmente ocurre. Ahí vemos pues que utiliza pues estos tiros o estos enfoques, estos encuadres propios de los melodramas
y de alguna forma los habitantes ya como que conectan con esto, ¿no? Consciente de lo que se regalan entre manos, Lynch y Frost se permitieron incluso enganchar a sus personajes a Invitation to Love, la telenovela de éxito entre los habitantes de Twin Peaks, y abrazo definitivo de sus creadores a los vicios y excesos de un género que sabían fundamental para el formato. Entonces eso es como un ejercicio de metaficción. Gracias a Jade, Jarrod decide no suicidarse y cambia su testamento dejándole la torre a Jade. Pero Emerald se enteró y seduce a Chet para que se la dé el testamento para que ella pueda destruirlo. Montana intentará matar a Jarrod a medianoche, por lo que la torre terminará en manos de Emerald y Montana, pero creo que ella va a traicionarlo realmente y él aún no lo sabe. Pobre Chet. Esto, que es entre comillas, es un comentario que lanza, si no soy mal, el sheriff en un episodio, y que una manera, digamos que si ustedes intercalan y quitan nombres y ponen nombres de el para Twin Peaks, se enteren o sepan, digamos, de qué va el asunto. O sea, básicamente era como una manera en la que Lynch y Frost utilizaban este recurso para explicar y exponer a los personajes mismos, ¿no? ¿Cuál puede ser la resolución del caso? Esto tenía los elementos tradicionales del drama, ¿no? Del melodrama. Entonces tenía primero un amante despreciado, reflejado en la historia del affair entre el sheriff Truman y Josie Packard. Y una herencia familiar en juego, la trama de Catherine Martel y su esposo Pete Martel y la herencia de Josie Packard. Un gemelo malvado, la trama de la prima de Laura Palmer, idéntica a ella. Un delincuente seductor y las mujeres que la amaban. La idea de Frost era que la telenovela sirviera como un misterioso espejo en la trama, insertando un poderoso metaelemento en las escenas. O sea, de alguna manera, todas las personas del pueblo estaban viendo cómo poder resolverse el caso. Y eso también lo hace bien interesante. O sea, esto inclusive le ayuda a dar como más veracidad a la existencia de este lugar. Porque si ustedes buscan, sí existen Twin Peaks, pero no es este Twin Peaks. Este es básicamente lo que podríamos decir utilizando términos de esta filosofía aceleracionista, una hiperstición, una ficción que se vuelve real en sí misma. La gente misma lo vuelve real, ¿no? Aquí vamos entonces, para quienes aún no han visto la serie, ¿cuál puede ser ese orden y cómo, digamos, pueden hilvanar mejor, cómo pueden desglosar mejor la serie? Entonces, lo primero, obviamente, si logran conseguirse el piloto, pues buenísimo, ¿no? Que se llama Twin Peaks, episodio piloto, montado original. Y este capítulo dura 1 hora y media y básicamente es como gozo lynchiano que comienza con la aparición del cadáver de Laura y termina con Cooper, pasando su primera noche en el pueblo del que ya nunca podrá separarse. Si especificamos lo de montaje original es porque los neófitos deben huir del montaje internacional, versión con 15 minutos extra que sirven como cierre en un intento de vender el producto como una película para el mercado europeo. Eso fue verdad, es básicamente como que tenían la confianza, pero no lo suficiente, ¿no? Para explotar el formato y ver qué tanta saldría tendría, ¿no? Entonces este sería el primero. Luego la primera temporada de Twin Peaks, que son 7 capítulos, y si contamos el piloto serán los 8 que les digo, en los que de cierta manera, pues ahí ya vamos a ver, ¿no? Esta serie improbable, imprescindible, que nos va dando como esos elementos de esa narración posmoderna, ¿cierto? ¿Qué quiere decir lo posmoderno? Que de cierta manera se empieza, digamos, como a jugar con toda esa secuencia, digamos, de la estructura aristotélica del relato, de la pirámide de Freytag, y se empiezan a crear como estos plot twists o estos giros, y se empiezan a utilizar diferentes formas de registro, ¿no? Entonces no se sigue, digamos, como el conducto habitual, y esto ya como que empieza a crear una ruptura y al mismo tiempo un interés en la manera en que se va desplegando la serie, porque uno como espectador no sabe o no intuye qué es lo que va a suceder. Tenemos luego Twin Peaks temporada 2. En esta ya tenemos una extensión más, tenemos 22 capítulos
que continúan con todo el lore, con todos estos personajes y todas esas situaciones. Y como los que ya han pasado por allí sabrán, incluye el valle en el que Lynch y Frost se desentendieron hasta cierto punto de la serie y que comienza con su 10º capítulo. Por suerte, el escenario y los personajes y todo lo planteado era ya tan potente que hasta en piloto automático el título continúa ofreciendo todo lo que un fan necesita para seguir disfrutando mientras vuelve a convertirse en una experiencia única. Cuando Lynch retoma el mando dirige el que sería durante 2 décadas el capítulo final, nos entrega probablemente el mejor episodio de una serie jamás televisada. Luego viene esta entrega, esta película que se llama Twin Peaks, Fuego, Camina Conmigo, la película con la que Lynch no solo regaló a Laura Palmer el metraje que merecía, sino que comenzó a explorar la evolución de la serie que llegaría 25 años después. Odiada en su momento por su condición de precuela, la brillantez onírica de su primera media hora y la fuerza de su relato posterior sobre una víctima irremediable hacen difíciles de comprender algunas críticas de antaño. Es decir, esta película de alguna manera ya como que nos sirve para desarrollar una teoría que circula entre quienes han visto la serie y es hasta qué punto realmente la existencia de Twin Peaks tiene que ver con un evento, digamos, bastante traumático y un evento que de cierta forma cambia totalmente la vida de Laura. Y ahí es donde vemos pues a Leland, ¿no? Que Leland pues ya vemos que es como algo bipolar. Esta película empieza como a dar esos guiños, ¿no? Para desenredar lo que va a hacer o quitar el velo de lo que ocurre en la primera temporada y la segunda, ¿no? En esta, inclusive, cabe destacar que además de Lynch y Kelly McGillicuddy, también aparece David Bowie, ¿no? Encarnando ahí también como un personaje que llega a la agencia, lo del FBI. Luego tenemos Twin Peaks The Missing Pieces de 2014. El extra más codiciada, la primera edición en Blu-ray de la serie fue esta película de hora y media que en realidad es un montaje de escenas eliminadas y ampliadas de la película 92. Debido a su naturaleza, esta compilación de rarezas podría echar para atrás a los menos completistas, pero en su momento fue toda una delicia para los más adictos a la cafeína. Su condición canónica nos presenta además elementos fundamentales para la trama que Lynch ha tenido en cuenta en su nueva etapa, por lo que resulta tan gratificante como fundamental para aquel que quiera ver todo. Tenemos la serie o la entrega de 2017 que se llama Twin Peaks The Return, que está, como les digo, fue promocionada en Netflix, creo que ya no está en este momento, pero en su momento pues fue interesante, ¿no? Bien, acá nos dice Rubén, dato importante, al terminar la temporada 2, vale la pena leer La historia secreta de Twin Peaks, de Mark Frost. Ese libro da mucho contexto sobre el pasado del pueblo, su gente, los eventos paranormales que suceden allí y resuelve un montón de dudas. Ese libro es muy apasionante, o sea que si bien lo están notando, yo creo que actualmente ustedes conocen, han distinguido un término que es el transmedia. Y el transmedia es como una narración empieza a circular en diferentes formatos, pero la idea es que cada formato no repite lo mismo, sino que le aporta, uno le aporta al otro. Digamos que esto también lo decía Paul Jenkins en La cultura de la convergencia, y es, por ejemplo, el caso de Matrix. Matrix, por ejemplo, es una franquicia que explora diferentes formatos como la animación, el videojuego, los cómics y el cine para desarrollar todo este universo, todo este lore. Y cada uno le aporta elementos indispensables. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve Animatrix y entiende los elementos que pueden ya llenar el guión de lo que ocurre, digamos, en la primera y de pronto en la segunda, si uno juega, ¿no? El videojuego, digamos que ya entenderá qué sucede y por qué pasan las cosas que pasan en la segunda película. La cuestión es que de alguna manera u otra sí se formula, pero la gente no lo consume de esa manera. Y eso ha pasado con muchas otras series. Entonces Twin Peaks también se vuelve pionera en ese sentido. Como los libros, como los diarios, como las películas empiezan a complementar
esos huecos de guión y esos vacíos que tiene como tal el producto, ¿no? Bien, ahora, digamos que luego de todo esto, pues, ¿qué nos queda, no? Pues, primero, Twin Peaks es una de las cosas más fascinantes y a la vez desconcertantes que ha sucedido en la historia de la televisión. Por fin terminó un camino convertido en un bucle, una condena al héroe que tardó 27 años en descubrirse como el sueño de alguien más, que aún después, casi 3 décadas, no sabemos a quién pertenece. Tal vez porque en el fondo es de todos. Twin Peaks es muy probablemente el rompecabezas más definitivo y definitorio de la cultura popular moderna, la piedra angular de cualquier pieza decente de televisión que hayamos visto en los últimos 30 años. Y de una forma u otra, como les digo, es el germen de lo que van a ser estas series que de pronto disfrutamos tanto los 90, ¿no? Inclusive los que pudieron ver Erie, Indiana, los que pudimos ver los Archivos X, Millennium, ahorita, por ejemplo, True Detective, ¿no? Bebe, toma muchas cosas de eso, inclusive la última temporada de True Detective también toma el tema de el pueblo ficcional, pero que de cierta forma sirve de escenario adecuado para la resolución de este enigmático misterio. Siempre estará de la mano, ¿no? Y bueno, queridas ficcionautas, este fue el breve resumen, periplo por esta enorme saga de Twin Peaks, de cierta forma muy recomendable. Por ahí andan sueltos algunos capítulos y digamos que también háganle la cacería porque es bien importante que la vean, ¿no? Es una cosa fascinante e importante. Para nuestro próximo encuentro, que va a ser el 31 de julio, vamos a hablar de el cine antibélico de Stanley Kubrick y una película que me causó bastante curiosidad, que la vi hace poco, que se conoce como Doctor Insólito o Cómo dejé precomer por la bomba, llamar la bomba, perdón. Vamos a ver, ¿no? Una historia bien simpática, una comedia hilarante que cuestiona justamente como esa Guerra Fría, ¿no? Bien, muchas gracias Rubén por aquí por el aporte, ¿no? Tus aportes bastante bienvenidos, de verdad. Gracias por la compañía. Espero que lo compartan, lo divulguen prontamente en YouTube. Y pues por lo pronto nos encontraremos entonces para conversar un ratico sobre el enfoque o el cine antibélico de Stanley Kubrick y esta película, Doctor Insólito, o Cómo dejé de precomer y amar la bomba. Muchas gracias a todos y a todas los que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias a Rubén, a Andrés Conrado, a Edwin Andrés y a quienes compartan y se conecten posteriormente con este espacio. Por lo pronto, gracias Andrea Cata, muy bien que estés por acá. Por lo pronto, entonces, feliz resto de miércoles, feliz resto de semana y nos encontraremos entonces dentro de 15 días para conversar entonces sobre este cine antibélico. ¡Chao! Propicios días.